El cerebro tiene una serie de funciones superiores que son de vital importancia para el ser humano, ya que son las que nos hacen ser como somos, nos dota de inteligencia para reflexionar o para hablar, nos permite almacenar información y reaccionar. Las principales funciones son la memoria, el lenguaje, el habla, la praxis, la noxia y la inteligencia. Haciendo referencia a la estructura del cerebro, este está formado por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, divididos por una cisura longitudinal y conectados por un cuerpo calloso. Funciones de los hemisferios. El hemisferio izquierdo se relaciona con las funciones lógico-analíticas como el lenguaje, las matemáticas, el razonamiento lógico. Y el hemisferio derecho se relaciona con las habilidades creativas y artísticas, como la imaginación, la percepción espacial y la intuición. Los hemisferios son asimétricos como dos lados de la cara. El hemisferio derecho coordina el movimiento de la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Cada hemisferio está compuesto por 6 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal, occipitales, la ínsula y el límbico. El lóbulo frontal se encarga de la planificación y la organización, la solución de problemas, la memoria a corto plazo y el movimiento. También está relacionado con la personalidad y toma de decisiones. El lóbulo parietal se encarga de interpretar la información sensorial como el sabor, la textura, la temperatura. También controla el dolor y las partes del habla. El lóbulo temporal se encarga de procesar la información de los sentidos del olfato, el gusto, el oído. También es importante para la memoria, el aprendizaje y las emociones. El lóbulo occipital se encarga este lóbulo de procesar las imágenes que captan los ojos. Los tres principales componentes del cerebro son el encéfalo, el cerebelo, el tallo cerebral y el tronco encefálico. El encéfalo está formado por miles de millones de células nerviosas y está protegido por el cráneo. Está compuesto por 3 partes principales que son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico es la parte inferior del encéfalo y se conecta con la médula espinal. Controla la respiración, la frecuencia cardíaca, así como los nervios y músculos que se usan para ver, oír, caminar, hablar, comer. El tronco encefálico conecta el encéfalo con la médula espinal y estos forman el sistema nervioso. El tronco encefálico también está formado por 3 partes que son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El cerebelo. El cerebelo es una parte del encéfalo que controla el equilibrio, la postura y la coordinación de los movimientos. También está involucrado en algunas funciones cognitivas y comportamentales. En cuanto a las neuronas, son la unidad fundamental del cerebro y se encargan de recibir y enviar la información. Están formadas por las dendritas, por el soma, el núcleo y el axón. Las dendritas reciben el mensaje de otras neuronas. El soma es el cuerpo de la neurona, donde se encuentra el núcleo. El axón es la prolongación que conecta las neuronas entre sí y forma los nervios. Son responsables de transportar y captar neurotransmisores
que son sustancias químicas que transmiten información entre las células cerebrales. Pueden ser sensoriales, motoras, interneuronas, dependiendo de su ubicación. Existen diferentes tipos de neuronas, entre ellas unipolares, bipolares, multipolares, sensoriales, motoras. El cerebro humano contiene 100 millones de neuronas. El sistema nervioso también incluye células no neuronales denominadas gliales. Las gliales realizan muchas funciones importantes que mantienen al sistema nervioso en correcto funcionamiento. Por ejemplo, las gliales ayudan a soportar y mantener las neuronas en su lugar, protegen las neuronas, crean un aislamiento denominado mielina que ayuda a mover los impulsos nerviosos, reparan las neuronas y ayudan a restaurar la función neuronal, recortan las neuronas muertas, regulan los neurotransmisores. El cerebro está compuesto por muchas redes de neuronas gliales en comunicación. Estas redes permiten que diferentes partes del cerebro hablen entre sí y trabajen en conjunto para controlar las funciones corporales, las emociones, el pensamiento, la conducta y otras actividades. Cabe relacionar la estructura y funciones del cerebro con la neurodidáctica y la neuropsicología, cómo se forma la memoria y cómo se pueden optimizar los procesos de aprendizaje. Haciendo también referencia a la neuropsicología, es un campo de estudio que busca entender la relación entre el cerebro, la conducta y la cognición. La neuropsicología se enfoca en entender cómo las lesiones o alteraciones en el cerebro pueden afectar la conducta y la cognición, lo cual influenciaría en el proceso enseñanza-aprendizaje.